En esta clase les voy a explicar cómo calcular la inversa de una función y específicamente de tres tipos de funciones. Esta es una función que es racional. Se dice que es racional porque es una fracción. Vamos a calcular también la inversa de una función que incluye raíz cuadrada y la inversa de una función cuadrática. De hecho, la inversa de una función cuadrática es una función radical, o sea que tiene raíz cuadrada. El procedimiento en términos generales siempre es el mismo. Vamos a calcular el procedimiento en términos generales, ¿verdad? Porque el de la cuadrática es un poco diferente. Lo que vamos a hacer siempre es igualar la función a y. Entonces, 3x más 1 sobre 1 menos x es igual a y. Lo que vamos a hacer es calcular el criterio de la función inversa. Voy a tenerme un poco acá para explicar qué es la función inversa y que se entienda qué es lo que vamos a hacer. Tengo una función que va de A a B por medio de un criterio que se llama f. Entonces, por ejemplo, esa función podría asociar al 1 con el número, no sé, 8, por ejemplo. Podría asociar el 0 con el 15. Y qué sé yo, el 20 con el menos 2. Bueno, la función inversa de f, voy a copiar esto. La función inversa de f es la función que ahora va de b a a. Entonces ven cómo cambia. Ahora este conjunto va a estar aquí y este conjunto va a ser el conjunto de llegada. Estos valores, por supuesto, que también se van a intercambiar. Entonces, ahora la imagen de 8 que va a estar aquí. Ahora aquí va a estar el 8, el 15 y el menos 2. La imagen de 8 ahora va a ser 1, o sea, este. La imagen de 15 va a ser 0. Ven que la función inversa es como la que va ahora hacia atrás. De 15 a 0. De menos 2 a 20. Por eso, la función, para calcular la función inversa, una de las características que debe tener es que la función tiene que ser biyectiva. Porque si la función no es biyectiva, por ejemplo, esta función, si yo le pongo aquí un 4, esta función es función, pero es una función que no es sobreyectiva, porque me están sobrando elementos aquí. El ámbito no coincide con todo el codominio. Entonces, cuando yo voy a calcular la inversa, recuerden que este 4 pasa acá. Entonces, donde yo pongo el 4 no se relaciona con nadie aquí. Como no se relaciona, entonces ya no es función, porque recuerde que una de las particularidades de la función, del concepto de función, es que todos los elementos de este conjunto se relacionan con al menos un elemento de este conjunto. Por eso la función tiene que ser sobreyectiva. Pero además tiene que ser inyectiva. Por ejemplo, yo puedo poner aquí un 3 y el 3 asociarlo con el 8. Y es función, ¿verdad? Pero cuando calculo la inversa, este 1 y este 3 pasan aquí. Y el 8 estaría relacionado con el 1 y con el 3 y ya no sería función. Por eso es que la función inversa, o sea, la función f para que tenga inversa tiene que ser biyectiva. ¿Okay? Ok, entonces calculemos la inversa. Entonces, como les decía antes, para calcular la inversa empezamos igualándola a y, la igualo aquí a y, ¿verdad? La función, y vamos a despejar x. Voy a poner esto. Vamos a despejar el valor de x. ¿Por qué voy a despejar el valor de x? Porque yo quiero encontrar la función que va de aquí para acá, ¿verdad? Que yo le incluyo una y ella me va a dar la x. Por eso voy a despejar x.
Ok, para despejar x, lo primero que vamos a hacer es multiplicar 1 menos x por y. O sea, esta expresión pasa aquí a multiplicar. Entonces sería que 3x más 1 sería igual a y por 1 menos x. 3x más 1 sería igual entonces a y por 1, y por menos x, menos yx. Y como en toda ecuación, en una ecuación de esta forma, que es una ecuación lineal, recuerde que agrupamos las x de un lado y los números de otro. Entonces, esto lo vamos a agrupar de un lado, que son los que contienen x, y el y, que en realidad es un número, lo vamos a agrupar con el menos 1, lo agrupamos en la parte derecha. Sacamos esta x aquí a factor común, entonces nos va a quedar 3 más y, igual a y menos 1. Y por último pasamos a dividir el 3 más y. Entonces, x sería y menos 1 dividido entre 3 más y. ¿Cuál sería la inversa? La inversa sería, vea cómo se denota así, f con un menos 1, como una potencia de menos 1. Entonces la inversa sería, cambiamos este conjunto y lo ponemos, vean que este es el conjunto de llegada o codominio, ese conjunto lo ponemos de dominio. Y este conjunto, que es el codominio, este lo vamos a poner de dominio. Perdón, ese conjunto que es el dominio lo vamos a poner de codominio. Y ponemos la inversa, el criterio. El criterio de la inversa sería, cambiamos esto por una x. X menos 1 dividido entre 3 más x. Y esta sería la función inversa. Bueno, en el ejemplo 2 vamos a determinar igual que en el ejemplo 1 la inversa de la función. Y esta función es una función igual racional como la anterior. Bueno, entonces como lo hicimos en el ejemplo anterior, igualamos la función a y. Entonces decimos que 3x menos 7 sobre 9x más 6 es igual a y. Y seguimos el procedimiento. Lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar este denominador aquí. Entonces tenemos que 3x menos 7 es igual a y por 9x más 6. Ven que el procedimiento es muy parecido al anterior. Ahora lo que corresponde hacer es multiplicar y por 9x y y por 6. Entonces nos va a quedar 3x menos 7 va a ser igual a 9xy más 6y. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya distribuimos y lo que vamos a hacer es agrupar los que tienen x, este y este. Y del lado derecho vamos a dejar la y y el número. Entonces sería 3x menos 9xy es igual a 6y más 7. Saco la x a factor común, me va a quedar 3 menos 9y igual a 6y más 7. Y por último, pasamos el 3 más menos 9y a dividir. Entonces x será igual a 6y más 7 dividido entre 3 menos 9y. Este sería el criterio de la función inversa. ¿Ok? ¿Cuál es la función inversa? Entonces la función inversa, vean que le pongo aquí la potencia menos 1, ¿verdad? Que lo que hace es denotar la función inversa. Sería, entonces, este que es el codominio, lo pongo de dominio. Entonces sería R excepto el 1/3
va a, y este que es el dominio lo pongo de codominio, R excepto el menos 2/3. Y el criterio de la función inversa sería 6x más 7. Vean que estoy cambiando la y por la x porque aquí la estoy dando en términos de x, dividido entre 3 menos 9x. Por eso lo del dominio. Vean que aquí es R excepto 1/3. Y es que el 1/3, si yo lo sustituyo aquí, me va a dar 0 el denominador. Entonces yo necesito quitarlo del dominio para que la función esté bien definida. Bueno, esta sería la inversa de esta función. Ahora vamos a calcular la inversa de una función, pero que es una raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculo la inversa de una función que es raíz cuadrada? Seguimos el procedimiento que hice anteriormente, igualo a y, ¿verdad? Voy a poner la y de este lado, que he estado poniendo la y al lado derecho, pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, poner la y al lado izquierdo, al lado derecho, es lo mismo, pero lo voy a poner a la derecha porque fue lo que hice anteriormente. Igual vamos a despejar el valor de x, entonces vamos a pensar que esta y es un número y que yo necesito despejar este valor de x. ¿Cómo despejo ese valor de x? Bueno, necesito quitar la raíz y para quitar la raíz elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces, este 2 se cancela con la raíz y me queda 2x más 4 es igual a y al cuadrado. Y bueno, despejo la x. Paso el 4 a sumar. Perdón, a restar, ¿verdad? Y el 2 lo paso a dividir. Y al cuadrado menos 4 dividido entre 2. Ese sería el criterio de la función inversa. ¿Cuál sería ya la función inversa? Sería f inverso va de 0 a más infinito a menos 2 a más infinito. Y el criterio de la inversa sería x al cuadrado menos 4 dividido entre 2. Note que la inversa de una función raíz cuadrada es una función cuadrática. Entonces, ahorita cuando vamos a calcular la inversa de una función cuadrática, nos va a quedar como resultado una función raíz cuadrada. Bueno, esta sería la inversa de esta función. Bueno, igual para resolver este otro, el ejemplo 4, que es calcular la inversa de una función que tiene raíz cuadrada. Bueno, igualamos a y, el criterio de la función, o sea, igualo a y esto. Y tenemos que despejar el valor de x. En realidad esto es una ecuación con radicales. Entonces, para resolver esta ecuación, lo que vamos a hacer es dejar la raíz sola. Entonces, este 5 pasa a restar. Entonces, quedaría que raíz de 3 menos x es igual a y menos 5. Elevo al cuadrado para quitar la raíz. Y recuerden que por eso es que dejo la raíz sola para poder cancelar la raíz. Entonces me va a quedar 3 menos x. Y aquí elevamos al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Digo primero y, segundo 5, ¿verdad? Esto sería 3 menos x, sería y al cuadrado menos 10y más 25. Este sería 2 por 5, 10, negativo. Y ahora este 3 lo paso a restar. Entonces sería menos x, sería igual a y al cuadrado, menos 10y, más 25, menos 3. Menos x sería y al cuadrado, menos 10y, más 22. Y este menos lo paso a dividir. Entonces este menos le cambia signo a todo. Entonces va a quedar que x sería menos y a la 2, más 10y, menos 22.
Y este sería el criterio de la inversa, ¿verdad? Entonces, la inversa sería de 5 a más infinito a menos infinito a 3. Y el criterio sería menos y al cuadrado más 10y menos 22. Perdón, cambiamos la x. Menos x al cuadrado más 10x menos 22. Esa sería la función inversa. En el ejemplo 6 vamos a calcular la inversa de una función cuadrática. Esta. Note que voy a calcular la inversa de la función del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior encontramos esta inversa. Entonces voy a calcular la inversa de esta función y obviamente me debería dar esta otra. Entonces, igual como venimos haciéndolo, lo que hacemos es igualar allí. Entonces, menos x al cuadrado más 10x menos 22 es igual a y. Como esta es una función cuadrática, la vamos a resolver usando la fórmula general. Entonces, primero vamos a determinar quién es A, B y C, digamos, ordenarla. Va a quedar menos x al cuadrado más 10x menos 22 menos y igual a 0. Recuerden que toda ecuación cuadrática se iguala a 0 para resolverla. Entonces, ¿quién sería A? A sería el menos 1. ¿Quién sería B? B sería 10. ¿Y quién sería C? C sería menos 22 menos y. O sea, que C sería todo este número, tomando en cuenta que y es un número. Ok, entonces usemos la fórmula general para encontrar la solución. Recuerden que la fórmula general es menos B más menos raíz de discriminante sobre 2A. Entonces, primero calculemos el discriminante. El discriminante es B al cuadrado menos 4AC. Ok, ¿quién sería B? B es 10. Entonces, 10 al cuadrado es 100. Menos 4 por A. A es menos 1. Por C. C es menos 22 menos Y. Entonces, simplifiquemos esto. Esto sería 100. Y aquí hay un menos. Con este menos se hace más. Entonces, sería 100 más 4 por menos 22 menos Y. Eh, voy a seguirla aquí. Entonces sería 100, 4 por menos 22 sería menos 88. Entonces sería 100 menos 88. Y después sería 4 por menos Y, menos 4Y. Ese es el discriminante. Entonces el discriminante sería 100 menos 88 sería 12. 12 menos 4Y y voy a sacar un 4 factor común. Entonces me quedaría 3 menos Y. Ese sería el discriminante. Ahora entonces ya determinamos el valor de X. X sería, como puse antes, ¿verdad? X es menos B más menos raíz discriminante sobre 2A. Entonces X sería menos B. B es 10. Entonces menos B sería menos 10. Más menos raíz discriminante. Discriminante sería raíz de 4 menos 3Y. Perdón, raíz de 4 por 3 menos Y. Dividido entre 2A, A es menos 1. Entonces sería menos 2.
Ahora la vamos a simplificar. X sería menos 10 más menos. Este 4 sale de la raíz como un 2, porque la raíz de 4 es 2. Y queda dentro de la raíz el 3 menos y. Y abajo quedaría un menos 2. Aquí, para simplificar, podemos hacer menos 10 dividido entre menos 2 da 5. Entonces X sería 5 más menos 2 dividido entre menos 2 da menos 1, ¿verdad? Pero no es necesario poner menos raíz de 3 menos y, porque en realidad este menos por este más da menos, y el menos por menos da más, o sea que siempre va a quedar más menos. Entonces yo puedo poner raíz de 3 menos y. Ese menos no es necesario ponerlo porque ese menos con este más menos va a seguir quedando más menos, ¿verdad? Cuando ya llegamos aquí, determinamos dos valores para x. Un valor de x sería 5 más la raíz de 3 menos y. Y el otro valor de x sería 5 menos la raíz de 3 menos y. Uno es tomando el más y otro es tomando el menos. ¿Cuál de los dos criterios tengo que elegir? Bueno, para elegir ese criterio, ese x, recuerden que las x son parte del dominio de la función. Entonces yo me fijo aquí, en este dominio. Perdón, aquí le puse f inverso, pero es f. Recuerden que le va a copiar el ejercicio anterior. Este es el dominio, aquí están las x. Entonces yo me fijo, ¿cuál de estos dos me generan x de 5 hacia más infinito? Bueno, este más bien me genera x de 5, de menos infinito a 5, porque le estoy restando al 5. Entonces este más bien sería, da valores de 5, 4, 3, bueno, y todos los racionales, ¿verdad? Mientras que este me da valores mayores a 5. ¿Por qué? Porque al 5 le estoy sumando un número positivo. Entonces me generan números positivos mayores a 5. Eso quiere decir que yo tengo que elegir este. ¿Cuál sería la inversa? La inversa de la función sería, intercambiamos los dominios por el codominio. Entonces pongo el codominio de dominio, pongo el dominio como codominio, y la inversa sería 5 más raíz de 3 menos x. Esta sería la inversa. Esta. Vean que nos quedó igual que el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era raíz de 3 menos x más 5. Bueno, ahora nos quedó 5 más raíz de 3 menos x. Es lo mismo, ¿verdad? Pero vean que la inversa nos quedó igual. Entonces, esta sería la forma de calcular la inversa de una función cuadrada. Bueno, entonces vamos a resolver esta última, que es calcular la inversa de esta función. Entonces, como lo hemos hecho anteriormente, lo igualo a y ahora esta y la paso a restar. Quedaría que x al cuadrado menos 6x más 11 menos y es igual a 0. Y aquí tendríamos que a es 1, que b es menos 6 y que c sería 11 menos y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el discriminante, que sería este. El discriminante sería b al cuadrado, que en este caso sería menos 6 a la 2, 36, menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería 11 menos y. Entonces sería 36, bueno, 4 por 1 es 4, 4 por 11 es 44, sería menos 44, más, ¿verdad? Porque menos por menos da más, 4y. Ok, 36, 36 menos 44 es 12.
36 menos 4 es menos 8. Perdón, antes dije que 12, pero no. Más 4y. Y podemos sacar un 4 factor común. Entonces nos va a quedar menos 2 más y. Ya tenemos el discriminante. Ahora vamos a calcular el valor de x. X sería menos b más menos raíz de discriminante. Entonces divido entre 2a. Entonces x sería menos b. Ya sabemos que menos b es menos 6. Entonces con el menos se hace 6. Más menos raíz discriminante. Ya el discriminante lo encontramos, que es 4 por menos 2 más y. Dividido entre 2a. Y a es 1, entonces dividido entre 2. Y esto sería igual a 6 más menos 2 raíz de menos 2 más y. ¿De dónde tomé ese 2 que salió de la raíz? De hacer raíz de 4, 2. Dividido entre 2. Entonces tomo el 6, lo divido entre 2 y me da 3. Más menos. Y tomo este 2, lo divido entre 2, me da 1. Y me quedó esto. Y aquí recuerden que siempre saco dos expresiones. La primera sería 3 más raíz de menos 2 más y. Y la segunda sería 3 menos raíz de menos 2 más y. ¿Cuál de las dos elijo? ¿Verdad? Tengo que elegir una de las dos. Para eso me voy a x. Recuerden que ese es el valor de x. Las x son parte del dominio. Entonces voy a ir a ver el dominio. El dominio es este. ¿Cuál de estas dos me generan números mayores a menos 2? El ejercicio estaba mal en su definición con respecto a estos dos conjuntos. Ya los corregí. Entonces, cuando ya llegamos a encontrar el valor de x, tenemos que determinar cuál de los dos valores, cuál de estos dos está en este intervalo, ¿verdad? Entonces aquí me dice que de menos infinito hasta 3. ¿Cuál de estos dos me genera números menores a 3? Este que tiene resta. Porque el que tiene suma genera números mayores. El que tiene resta es el que genera números menores. Entonces elegimos este. Entonces, ¿cuál sería la inversa? Sería ahora parte del codominio al dominio, que ahora el dominio pasa a ser codominio, y la inversa, el criterio de la inversa, sería 3 menos la raíz de menos 2 más x. Esa sería la inversa de esta función.